Nací en Ciudad Presidente Franco, en el IPS. Mi madre, Rosy Carlina Gómez, mi papá, Armín González, son paraguayos de pura cepa. En el año 2000, el 15 de julio, me fui a España y ahora vamos a cumplir, falta muy poquito para que cumplamos 21 años en España. Desde que llegamos hemos servido al Señor. De verdad que le debo al Señor muchísimo más que todo, pero también a la señora Lidia Cáceres. Le debo mucho su paciencia, su amor y especialmente su fe en alguien que muchos ya no creían. En el año 98 venía de muchas borracheras, peleas. Un día, en un terreno vacío delante de la casa de mi madre, le tiré en el suelo a un hombre y le puse el pie en el cuello y saqué mi revólver para matarle. Y ese revólver no disparó por misericordia de Dios con él y conmigo. Intenté y el revólver lo gatillé tal vez 2 o 3 veces, no salió ningún tiro, pero sí cuando hice en la pared del vecino sí salió los tiros. Pero a este hombre no le hice ningún daño. Pero esa situación me llevó a un punto final donde yo estaba cansado de peleas, de ir preso. Tenía simplemente 18 años, pero desde los 16 a los 18 hice cosas tan terribles que mi madre empezó a buscar ayuda. Y un día llevó a un pastor, un tal Luis Gauto, en mi casa. Llevó a un tal Luis Gauto para que ore por mí. Porque yo en mi habitación escribí con un spray rojo: Miguel, ni tu mamá te quiere. Pero era el sentimiento que yo tenía, era la idea que yo hacía de mí. Ya ni yo me quería. Muchísimas noches me golpeé la cara diciendo mañana voy a cambiar, y no sucedía nada. Pero Dios conoce nuestras vidas. El diablo conoce nuestras debilidades, pero Dios también conoce nuestras debilidades. Y Dios sabía que mi debilidad era las rubias. Entonces un día, saliendo para una vez más emborracharme, salgo en la esquina de mi casa escuchando a ver si sonaba la música en algún sitio. En esas fechas se celebraba el San Juan, entonces había muchas fiestas. Y esos eran los lugares donde yo llegaba sin dinero, pero siempre salía muy borracho y al final peleaba con alguien y al final amanecía en un calabozo, en algún sitio, o muchas veces dormido, tirado en la calle del área 5. Y ese día escucho la música muy cerca y digo, qué bueno va a ser hoy. Entonces me acerco hacia donde había música y cuando me acerco a ese sitio veo una chica rubia que iba pasando. Y le sigo a esta chica rubia. Esta chica rubia entra en la fiesta, sube en el escenario y empieza a animar la fiesta. Entonces yo me siento, participo de esa fiesta. Termina la fiesta y esta rubia baja y me invita a quedarme a cenar con ellos. Era una campaña evangelística. Era la pastora Lidia llevando esa campaña. Yo no entendía nada del mundo evangélico, no conocía al Señor, no había escuchado nada. Y esa noche Lidia me dice, ¿quieres aceptar al Señor? Yo en mi mente decía, si viene con la señora, yo acepto. No entendí nada. Pasó 1 día, 2 días, 3 días, 1 mes de campaña. Y el Señor en ese mes abrió mis ojos. Y un día me sentí tan sucio, tan grosero. Me sentía como la peor persona de la tierra. Y uno de sus hermanos predicando contó su testimonio y dijo que Dios todavía cambiaba vidas. Todavía cambiaba las vidas de las personas y que esa noche era la oportunidad de alguien. Y yo dije, esa es mi oportunidad. Entregué mi vida al Señor en el 98
No dije nada de mis sentimientos, ni el motivo por la cual yo llegué esas noches de campaña. Y así pasó 1 año y medio aproximadamente, cuando yo le dije a Lidia: Lidia, te voy a contar el por qué yo llegué, no el para qué, porque Dios tenía su plan con nuestras vidas. Pero le dije el por qué. Yo llegué por estos motivos. Y hoy te digo con el corazón limpio, sano, que yo tengo sentimiento hacia ti. Y voy a ir a España con la intención de trabajar, de estudiar. Y como siempre te he oído de que no te casarías con alguien que no sea pastor, yo voy a ser pastor. Realmente el llamado pastoral lo sentí los primeros días de la campaña, cuando Silvino Cáceres, su hermano, predicaba y contaba su testimonio. Yo dije, en mi interior le decía al Señor: yo también quiero predicar el evangelio, yo quiero ser pastor. Así es nuestra historia. Llegué en España en el año 2000 y Lidia no aguantó ni un mes para irse y aceptar mi invitación de casarse conmigo. Y así nos casamos en el año 2015 de agosto del año 2000. De ahí nacieron nuestros hijos, que si hoy me da tiempo seguramente les cuento un poco más. En el año 2000 llegamos a España. Hoy 2021 estamos pastoreando, como dijo el pastor, una iglesia central que tiene varias hijas. Dios nos llamó a través del libro de Tito, capítulo 1, versículo 5, donde dice: Tito, por esta causa te dejé en Creta. Creta, una ciudad, pero para nosotros Madrid. Por esta causa te dejé en Madrid, para que corrigieses lo deficiente y establecieses pastores en cada ciudad. Eso nos desafió. España está dividido en ciudades comunitarias, de las cuales existen 17. También esas 17 se dividen en 50 provincias. 50 provincias que hemos dicho al Señor que vamos a plantar una iglesia en esas 50. Europa tiene 50 países. Le hemos dicho al Señor: queremos plantar una iglesia en cada capital europea, con pastores nuevos, pastores que nunca han predicado, pastores que hayamos formado con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Y así vamos extendiéndonos cada año. Y como dijo el pastor, hoy día estamos pastoreando varias iglesias. Esta mañana quiero compartir con vosotros, siguiendo la línea extraordinaria de la palabra que estáis trabajando, restaurando la identidad. Muchas veces podemos poner tal vez una palabra de ánimo, como es el año de la siembra, de la cosecha, de la bendición, de la multiplicación. Pero les puedo asegurar que todo eso llega si se restaura la identidad. Si sabemos quiénes somos, si permitimos que Dios forme en nosotros esa identidad clara de Cristo. Por eso quiero compartir con ustedes en esa línea, en Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Vamos a repetir esta parte. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En esta mañana, Dios, ponemos en tus manos esta palabra, pidiendo a Dios que tú traigas esa claridad, que tú traigas, Señor, Padre, ese espíritu que hay en tu palabra, Dios. Que tú revele, Dios, lo que tú quieres revelarnos a cada uno, Dios.
en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. El apóstol Pablo está diciendo que hay un propósito por la cual todas las cosas nos van a ayudar a bien. ¿Y cuál es ese propósito? Ese propósito es que la imagen de Cristo sea formado en nosotros. La palabra identidad viene de una palabra del latín que significa lo mismo o idéntico. Pero ¿idéntico a qué? ¿Cuál es nuestra identidad? Tenemos que ser idéntico ¿a quién? A Cristo. Es el deseo de Dios. Desde la creación, cuando el Señor habla en Génesis capítulo 1 versículo 26, habla la Trinidad y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Está diciendo: hagamos a alguien idéntico a nosotros. Está diciendo que la humanidad no podría ver a Dios por la santidad que tiene Dios, pero sí podría ver a sus hijos. Podría mirar a la creación, podría mirar a ese hombre, a esa mujer, y la creación, la humanidad, vería a Dios a través de las personas. El deseo de Dios desde la creación es que tú y yo nos parezcamos a Dios, seamos idénticos a Dios, seamos lo mismo que Dios. Cuando Pablo habla a Timoteo, le dice: Timoteo, uno de sus discípulos, Tito es otro de sus discípulos, y le habla a Timoteo en capítulo 4 versículo 12 de primera de Timoteo, y le dice: Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sino tú sé ejemplo, modelo, que alguien quiera imitar, que alguien quiera parecerse. Sé tu ejemplo en qué, en palabra, escuchen bien, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Sé tu ejemplo, que la gente te mire y pueda ver las cualidades de Dios en ti. Que la gente pueda mirarte y pueda anhelar, desear ser como tú. Que la gente quiera estar contigo. El Señor no le estaba diciendo a ellos: pónganse un título de cristiano, pónganse una denominación. Le dice simplemente: dejen que Dios os transforme y que ustedes puedan representar a Dios, al reino de Dios, puedan representar las cosas del cielo. Por eso también a Tito Pablo le está diciendo en capítulo 2 versículo 10, le dice: tú preséntate como adorno. Escuchen esta palabra: adorno de la doctrina. La doctrina es esa palabra que predicamos. La doctrina es esa palabra que enseñamos. La doctrina está llena en nuestras Biblias. Pero realmente, ¿quién va a adornar esa doctrina? Nosotros, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestra forma de hablar, con nuestra cercanía, con nuestro amor, con nuestra forma de actuar. Nosotros deberíamos de adornar la doctrina. Esperamos un cambio en nuestras familias, esperamos un cambio en nuestra sociedad. Pero ¿cuándo va a suceder eso? Cuando nos vean a nosotros que adornamos lo que predicamos, que adornamos lo que enseñamos, que adornamos lo que Dios habla en su palabra. El Señor nos habla en todos sus libros, los 66 libros, nos habla de que hay un proceso continuo de cambio en la vida del ser humano. Un borracho sinvergüenza, grosero, violento, puede llegar a ser un instrumento en las manos de Dios, siempre y cuando pase un proceso de cambio continuo. Todos los días Dios va cambiando nuestras vidas. Todos los días Dios va transformando nuestras vidas. Por eso todas las cosas que te suceda te ayuda a bien. Aún las disciplinas, aún cuando tu pastor o tu padre o tu madre te llamen a una disciplina, a un regaño, te llamen y te reclamen algo o te exija algo, todo te ayuda a bien. Aún la circunstancia más adversa, contraria que puedas vivir, todo te ayuda a bien. Todo es un proceso de cambio para que Dios restaure
su identidad en nosotros, para que nuestra identidad sea clara, para que realmente seamos idénticos a Dios, tiene que haber cambios, tiene que haber transformaciones. Si en Génesis Dios formó al hombre, el hombre se desvió, la caída del hombre dañó la imagen de Dios en el hombre. Pero cuando viene Cristo, Cristo vuelve a restaurarnos, Cristo vuelve a levantarnos del polvo, del pecado, de la grosería, para hacernos instrumento en sus manos, para que seamos ese modelo, ese ejemplo que habla Pablo a Tito y a Timoteo, para que adornemos la doctrina. Por eso les aseguro que Dios sigue transformando las vidas. Dios sigue cambiando vida. Hay esperanza para ti, hay esperanza para mí, hay esperanza para tus hijos. Esta mañana mi madre podría predicar y enseñar sobre esperanza, esperar con confianza de que su hijo, el que producía tantas lágrimas, hoy Dios le esté usando en las naciones. En nuestra iglesia tenemos más de 33 nacionalidades. Tenemos un proyecto de Dios para las naciones. Dios quiere usar tu vida. Tal vez hoy te ves como yo me veía. Tal vez te sientes de que ni tu madre te quiere. Tal vez te sientes de que nunca podrías servir al Señor, de que no tuvieras nada para dar. Y eso es verdad. Pero cuando nos ponemos en las manos de Jesús, Jesús hace cosas extraordinarias. Jesús usa nuestras vidas para adornar su evangelio. El evangelio no consiste en palabras. El evangelio es poder de Dios que cambia las vidas. Cristo quiere transformar tu vida. Cristo quiere transformar tu hogar, tu matrimonio. Es posible tener un buen matrimonio. Es posible ser un ejemplo para nuestros hijos. Es posible siempre y cuando con Cristo. Pablo trabajaba esta identidad. Por eso cuando escribe Gálatas capítulo 4 versículo 19 dice: hijitos, sufro como dolores de parto para que Cristo sea formado en vosotros, para que la gente vea a Cristo en vosotros. Efesios capítulo 4 versículo 13 dice, ahí nos pone la medida. Y dice que el Señor trabaja y nos transforma hasta que lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto. O sea que tú y yo todavía nos falta mucho. Todavía sigue Dios cambiando nuestras vidas. Sigue todavía el Señor trabajando en nosotros. El trabajo que mi esposa hizo conmigo como pastora, todavía sigue haciendo. La oración que mi madre hizo hace muchos años sigue vigente y sigue orando por su hijo. El trabajo de los pastores Hetman conmigo y con nosotros sigue, porque el proceso de cambio, el plasmar la identidad, todavía sigue funcionando. No paras día tras día. Por eso todo lo que te suceda te ayuda bien, porque te va a acercar más a Dios, te va a hacer más humilde, te va a hacer más paciente, te va a hacer una persona más educada. Vas a cambiar tu vocabulario, vas a cambiar tu conducta. Todavía Dios te ama y sigue cambiando tu vida. El Señor es extraordinario. Por eso Pablo escribe capítulo 12 versículo 2 y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por el poder de su Espíritu Santo. Todos los días, Señor, transfórmame, no me conformo como estoy. Todavía hay cosas en mi mente, todavía hay cosas que bajan mi corazón, todavía hay palabras que a veces suelto, todavía hay situaciones, Señor, que me irrita, que me hace perder mi testimonio. Señor, cambia mi vida. Todos los días el Señor quiere cambiarnos. Saben que en el libro de Hechos, en el capítulo 11, en el versículo 26, van a encontrar que termina así el versículo y dice: por primera vez los de Antioquía llamaron a los discípulos de cristianos. Jesús no le puso el título a los discípulos. No les dijo a ellos: ustedes pongan el título de cristiano. La gente os va a llamar cristiano cuando vean vuestras actitudes, cuando vean vuestro comportamiento, cuando vean que se comportan como Cristo, cuando vean vuestro amor, cuando vean vuestra pureza, cuando vean vuestro cambio. La gente os llamará
de cristianos. Ellos no necesitaban ir por ahí diciendo soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. No, la gente le veía hablar diferente, hablar como Cristo, hablar y comportarse diferente. Por eso ellos le llamaron cristianos. Entonces no se preocupen de llamarse cristiano. Preocúpense de que el Espíritu Santo siga transformando vuestras vidas. Cuando nuestro pastor allí en Madrid nos manda a plantar nuestra primera iglesia, tuvimos diferentes experiencias. Pero un día estaba por subir y predicar yo, y estaba delante de mi pequeño despacho, mi oficina, y allí recibía a la gente como el pastor estaba haciendo en la entrada. Recibiendo a la gente, de repente llega un hombre más alto que yo y me dice: quiero saber quién es el pastor Miguel. Y yo en mi mente ingenua decía: este hombre me habrá visto por internet. Cuando eso también salíamos por TVN Enlace. Y decía: este hombre seguramente me escuchó por ahí, viene a conocerme. Y de repente le digo: soy yo. Y él me dice: quiero hablar contigo en privado. Y entramos en mi despacho. Pensé que me iba a abrazar y decirme: Dios te usó con una predicación, Dios te usó. Eso es lo que pasa en la mente de algún pastor ingenuo como yo. Pero cuando entro en el despacho tan pequeño, yo siento que me pone algo puntiagudo en el estómago. Y me dice: vengo a apuñalarte, vengo a matarte, vengo a quitar tus tripas y cosas que iba diciendo. Entonces me di cuenta que no me escuchó por internet. Me di cuenta que realmente no venía en son de paz. Y dije yo: ¿por qué le dije que yo era el pastor? ¿Por qué me puse en la puerta? ¿Por qué justo no vino el ujier y al ujier va y le apuñala? ¿Por qué a mí? Desde ahí tengo un ujier enorme. Entonces en unos segundos no sabía qué decirle. Y Lidia, mi esposa, dice: Miguel, va a empezar el culto, vente ya. Y yo dije: menos mal. Y le digo: mira, tengo que ir porque hoy me toca predicar, pero espérame aquí que yo voy a regresar. De verdad les digo, no tenía ninguna intención de regresar. Y este hombre, no sé cómo, baja el cuchillo y me deja salir. Cuando yo salgo, yo voy asustado, me siento enfrente. No quería mostrar pánico, no quería mostrar la cobardía que tenía. Y no quería decir a mi esposa tampoco nada. Entonces estaba ahí nervioso, asustado, orando para que este hombre se vaya. De repente llega el momento de subir a predicar y predico. Y cuando uno predica, a veces ya se olvida las situaciones. Y en un momento hago el llamado para aceptar a Cristo. Y cuando digo: hay alguien que quiera aceptar a Cristo, alguien que quiera que Cristo cambie su vida. Y de repente veo el mismo hombre pasar en el altar. Él se llama Dani. Él se entrega a Dios. Yo me acerco, le abrazo y toco a ver si tenía su cuchillo. Hoy Dani es nuestro obrero fiel en una de nuestras congregaciones. Su hija de 15, 16 años va a cumplir ahora. Es una de nuestras predicadoras más buenas que tenemos en esa congregación. Sirven con su esposa. No les conté, pero cuando yo estaba ahí dentro, yo le dije: ¿por qué me quieres hacer daño? ¿Por qué estás tan enojado conmigo? Y él me dice: porque tú cambiaste a mi mujer. Y yo le dije: yo no cambié a nadie. Ningún pastor cambia a nadie. Pero cuéntame, ¿por qué? ¿En qué cambió tu mujer? Y Dani me dijo: mi mujer ya no me pega más. Y yo le digo: ¿el qué? Mi mujer ya no me pega. Y le digo: ¿pero tú qué? ¿A ti te gusta que te pegue? Tal vez lo que quiso decir es que ya no se pelean.
porque a su mujer primero el Señor le había cambiado. Muchas veces, escúcheme bien, muchas veces invitamos, evangelizamos y no vemos mucho resultado, porque la gente está mirando nuestras vidas. Por nuestro testimonio y nuestra identidad clara en Cristo, que nos parecemos a Dios, la gente va a querer venir contigo a tu iglesia. La gente va a querer conocer a tu Dios. La gente va a querer orar como tú oras. La gente va a querer estar donde tú estás. La gente va a seguirte y tú le vas a acercar a Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Por eso no es el título, es la identidad. La identidad va ligada con el carácter. Tiene que haber un trabajo, tiene que haber una transformación, tiene que haber una operación de Dios en nuestras vidas. Nosotros con mi esposa empezamos predicando en grupos pequeños. Los grupos pequeños han funcionado bien en España. En una etapa llevábamos 7 grupos pequeños, pero uno de ellos había crecido. Creció tanto en un pueblo llamado Seseña. Es en el sur de Madrid, un pueblo fuera de la ciudad. Y empezó a crecer. Entonces nuestro pastor nos dice: esa será vuestra primera iglesia. Allí tenéis que trabajar, evangelizar y allí plantar vuestra primera iglesia. Entonces empezamos a enfocarnos en ese pueblo. Para salir de nuestra casa y llegar a ese sitio tardamos 35, 40 minutos cuando no había atasco. Pero cuando había muchos coches, embotellamientos, tardamos 1 hora y media. Y un día se me ocurrió la osadía de salir en la calle y empezar a orar por las calles. Y oro de esta manera y digo: Satanás, vas a dejar este pueblo. Satanás, te vas a ir de este lugar. Satanás, vas a dejar y soltar las vidas. Aquí llegó la luz de Cristo, aquí llegó el evangelio. Y esta dirección empecé a tomar y a orar varios días. Y un día íbamos a programar una campaña evangelística. Mandamos a hacer unas camisetas y estábamos trabajando varios pueblos de la zona. Una de ellas se llama Pinto, otra se llama Valdemoro y esta específicamente es Seseña. Entonces nuestro enfoque de trabajo estaba en el sur de Madrid. Y una mañana recojo a mi hija, que aproximadamente tenía 8 años, mi hijo pequeño de 2 años y 3 meses y a mi hermano de 17 años. Y yo les digo: vamos a recoger unas camisetas. Y mando a hacer para mis hijos también la camiseta, porque mañana tendremos una campaña evangelística. Satanás tiene que salir de ese lugar. Vamos a hacer campaña, vamos a hacer oraciones, Dios nos va a dar la victoria en ese lugar. Entonces fuimos a recoger las camisetas. Y ya trayecto de regreso a mi casa, me llama un hombre a la cual yo hacía un trabajo de construcción. Y vengo con mi furgoneta y yo estaciono delante de la casa de este hombre. Y le dejo a mi hermano de 17, a mi hijo de 2 años, 3 meses y a mi hija de 8 años en la furgoneta. Y le digo: quédense aquí que yo voy a hablar con este hombre solo unos minutos. Era unos minutos, era simplemente concretar algo y regresar. Y cuando yo entro, no pasaron 2 o 3 minutos y escucho un grito muy fuerte. Y ese grito era grito de mi hermano pidiendo socorro. Y lo que había sucedido es que mi hijo pequeño de 2 años y 3 meses quería bajarse de la furgoneta. Entonces mi hermano bajó con él y bajó una pelota y empezaron a jugar en la acera. Y la pelota salió y fue por la calle. Entonces mi hermano fue corriendo detrás de la pelota y le dejó a mi hijo pequeño. Y mi hijo pequeño le siguió. Y cuando salió en la calle, vino una furgoneta muy grande y atropelló a mi hijo pequeño. El accidente ha sido tan grave que cuando yo salgo en la calle, yo encuentro a mi hijo lleno de sangre, le alzo en mis brazos y salgo corriendo desesperado. Y cuando voy corriendo, yo siento de que él hace como un movimiento que yo entendía que estaba muriendo. Entonces yo salgo corriendo a una dirección realmente que ni sabía.
Y este hombre que me había llamado, que me iba a dar el trabajo, viene con su coche, me recoge y me lleva a un hospital. Cuando llego al hospital, yo llamo a mi esposa para que se acerque. Cuando nos acercamos allí, el médico sale y nos da la peor noticia. Nos dice que nuestro hijo Isaac había muerto. Yo creí que Dios ya me había transformado todo. Yo creí que Dios ya había terminado el proceso de cambio. Yo creí que ahora iba a ser pastor y que realmente a partir de ahora solo vería bendiciones, solo vería cosas buenas, solo ayudaría a otros en su proceso de cambio, en su proceso de tener esa identidad de Cristo. Pero no me imaginaba que Dios recién estaba empezando también conmigo. Oramos para que resucitara, pero a Dios en sus planes no estaba eso. En sus planes estaba trabajar en nuestras vidas, en nuestros corazones. No fui a la campaña, no volví a vestir mi camiseta y guardé la camiseta de mi hijo pequeño. No regresé a Ceseña, a Pinto, ni a Valdemoro. No tenía fuerzas de coger mi coche y andar por esas carreteras. Evitábamos, durante años hemos evitado con Lidia, mi esposa, de ir por esas carreteras y de ver esas señales que decían Ceseña, Pinto o Valdemoro. Nuestro pastor nos lleva en su casa del impacto, del shock. Nos lleva en su casa y nos tiene allí muchos días. Nos costó regresar a nuestra casa y ver dentro de esa casa todos sus juguetes, sus cosas, la pelota que tiraba y él me regresaba. Todo eso era tan difícil. El acompañamiento de nuestros pastores y el equipo pastoral nos ayudó a volver a levantarnos. Pasaron, escuchen bien, 7 años. 7 años después me llamó un hombre de ese lugar y me dice: Miguel, tengo un problema matrimonial. Él sabía que yo no iba por esos lugares. Él sabía que mi oración de que Satanás se vaya, Satanás no se fue, me fui yo. Yo me fui de ese pueblo. 7 años después me llama él y me dice si podía ir a ayudarle en su matrimonio. Le dije a mi esposa: yo me voy a ir. Y tomé por primera vez otra vez esas carreteras. Llorando llego a ese lugar. Escucho la situación de ellos, les doy un consejo, se perdonan, se restauran. Ellos invitan a otros y regreso la siguiente semana y la otra y la otra. Y en 3 meses ahí había 50 personas. Y después de 7 años plantamos la iglesia de Cristo en ese lugar. Y cuando iba para la inauguración, me acordé de mi oración y mi desafío a Satanás. Y le dije: Satanás inmundo, fui golpeado, fui herido, pero he regresado a la batalla. He regresado al proceso de Dios. Y Dios va a terminar su obra en mí y va a terminar su plan en esa tierra. Cuando somos golpeados, ya sea un accidente, ya sea una mala noticia, ya sea una enfermedad, ya sea una desilusión, el ser humano tiende a abandonar el proceso. Queremos abandonar, queremos huir, queremos dejar tirado por el dolor, y Dios nos entiende. Pero el Espíritu Santo está ahí quebrantando y diciéndote a ti y a mí: vuelve al proceso, vuelve a ese sitio, vuelve al lugar de tu llamado, vuelve a lo que Dios te llamó. No abandones, aunque duela la restauración de esa identidad, aunque duela ese cambio, esa transformación,
Aunque duela el proceso, hoy quiero decirles, vuelvan al proceso. Vuelvan al camino de Dios. Vuelvan a los planes de Dios. Termino con esto. Inauguramos una de nuestras iglesias. Había poca gente, tal vez 14, 15. Llega un español, un nacional, una persona del barrio, y trae a 3 hijos, 4 hijos. 4 hijos y su esposa. Un pastor, cuando abre una iglesia, cuando ve una familia numerosa, uno se pone feliz. Y me puse tan feliz de ver una familia numerosa. Por fin tendríamos niños para la escuela dominical. Por fin tendríamos matrimonio para las reuniones de matrimonio. Y estamos felices ahí predicando. Y los niños entraron en el cuarto donde atendemos y damos el curso de la escuela dominical. Y de repente sale gritando la hermana mayor de este niño en su primer día. Y esta hermana mayor dice: mi hermano ha muerto. Y me viene el mismo pensamiento otra vez: ¿hasta cuándo la muerte? ¿Hasta cuándo me va a seguir esto? Ya tuve experiencia con mi hijo. Ya tuve experiencia en mi trabajo. Cuando me iba mejor murió mi jefe, el patrón. ¿Por qué me sigue esto? Y ahora en mi iglesia, cuando justo vamos a empezar y vamos a crecer, se muere un niño. Todo esto en unos segundos. Me siento en el escalón del púlpito y paro de predicar. La madre del niño sale corriendo y ve a su hijo morado en el suelo y se cae ella desmayada. El padre va y ve la situación y se cae desmayado. Lidia, mi esposa, coge al niño de cabeza para abajo y golpea al niño. El niño no reacciona. Llamamos a la policía, ambulancia, bomberos. Llenaron las calles. Se llenó nuestro local de policía, bomberos, porque ellos son así, médicos. Y yo sentado ahí diciendo una vez más: todo lo que empiezo y emprendo, como que viene la muerte y lo detiene. Entonces sale el médico y me dice: pastor, quiero que estés tranquilo, porque el niño no murió porque no haya oxígeno. El niño no murió porque alguien le haya hecho daño, sino es simplemente la estadística de España de que 3,000 niños al año mueren de muerte súbita, de que nadie sabe por qué muere. Pero eso no tranquilizaba mi corazón. Entonces pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas, aproximadamente, según algunos testimonios, 5 o 6 horas. Y se me acerca una hermana muy mayor. Se me acerca y me dice: pastor, ¿tú no tienes fe? Y le digo: claro que sí. Y me dice: ¿por qué no vas y ora por ese niño? Y le digo a esta hermana: hace muy poco tiempo oré por mi hijo y no resucitó. No tengo la fuerza, creo de que Dios va a hacer, pero no tengo la fuerza. Y dice la hermana: ¿me permite a mí? Y le digo: claro que sí. Una hermana aproximadamente de 65 años. La hermana entra, pide permiso a los policías y a los médicos y entra. De repente pasó unos segundos y viene el médico corriendo y me dice: pastor, el niño ha resucitado. El niño resucita. Esa resurrección me dio tanta fuerza que me puse de pie y dije: vamos a empezar el culto, policías, bomberos. Eso impactó tanto nuestro barrio que, escuchen, en 4 meses la iglesia recibió más de 1,000 personas nuevas. De 15, la iglesia se multiplicó. Por eso tuvimos que abrir otras iglesias en el mismo barrio para poder atender a tanta gente. Dios sigue haciendo milagros, pero el trabajo del milagro era trabajar mi corazón. De ahí hemos visto milagros, gente sanarse de cáncer. Hemos visto centenares de familias ser restauradas. Hemos visto personas llegar borrachas, violentas, y hoy uno de ellos es pastor de una de nuestras iglesias. Todo esto lo hemos visto en 6, 7 años. Dios sigue cambiando las vidas. Pero a veces oramos y no sucede, porque Dios está trabajando en tu corazón.
Dios quiere transformarte. Dios quiere que tú tengas claro tu identidad, que tú te vuelvas a ese proceso y que Dios trabaje la paciencia, la fe. Dios trabaje en ti las cualidades del Espíritu Santo que habla el fruto en Gálatas 5:22. Paz, paciencia, gozo, mansedumbre, templanza y tantas cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Yo no sé, tal vez ha sucedido en tu vida algunas cosas difíciles. A veces la pérdida de un trabajo, a veces la ruina de algún negocio, a veces la desilusión también dentro de nuestras propias iglesias. A veces hay confusiones, errores y nos desanimamos por cosas tan pequeñas también. Pero Dios hoy te llama, vuelve al proceso. Deja que Dios termine su trabajo en ti, que la obra que quiere hacer en ti, como dijo mi esposa, es extraordinaria. No sabe todo lo que Dios quiere para ti y para tu vida. Hoy tengo una hija de 19 años. Ella estudia en Bruselas, estudia teología, quiere ser pastora. Ella decidió y quiere ser ministro de alabanza. Ella dirige la alabanza, toca el teclado, también compone sus propias canciones. Está estudiando en Bruselas, capital de Europa, donde está la Unión Europea. Allí estudia teología en inglés, en francés. Habla 5 idiomas mi hija. Por todo eso vale la pena luchar. Por todo eso, para ver que Dios cumpla con nuestra familia su propósito. Y mi hijo Isaac está en la presencia del Señor esperándonos. Hoy no es una derrota. Hoy entendemos que Dios tiene su plan. Yo necesitaba pasar un proceso. Mi esposa necesitaba crecer. Mi hija necesitaba ser procesada por Dios. Tú necesitas entrar en ese proceso y vas a tener claro la identidad de Cristo en ti. Amén. Pónganse de pie. Yo quiero hacer simplemente un llamado, pero ahí donde estás, si sientes de que todavía falta que Dios cambie áreas de tu vida, que a veces no te sientes como ese cristiano que el apóstol Pablo estaba esperando, que la Biblia habla, ese representante de Dios. Si realmente hoy quieres volver a ese proceso, quieres realmente permitir a Dios que Él cambie tu vida, yo quiero que levante tus manos. Tal vez eres cristiano y tal vez muchos años llevamos de cristiano, pero hoy queremos decirle al Señor: Señor, sigue trabajando en mi vida, sigue cambiándome. Hoy no te preocupes del marido, de la esposa, de los hijos. Son de Dios también y Dios va a trabajar con ellos. Pero primero quiere empezar contigo. Tú eres el ejemplo, tú vas a ser el modelo. Tú vas a ser la persona que ellos van a querer imitar y seguir. Levanta tus manos y decimos: Padre, decido, decimos todos juntos, decido regresar al proceso. Restaura en mí la identidad de Cristo. Yo quiero parecerme a Cristo. Yo quiero ser imitador de Cristo. Yo quiero ser un verdadero cristiano, no nominal, sino por mi comportamiento, por el cambio, por la transformación. Mantén ese brazo en alto. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios. Celebración, celebración.